Diagrama de cuerpo libre. Este es el tema en el curso de física que nosotros debemos entender cómo se grafica o se esboza las fuerzas que interactúan en un cuerpo. Profesor, no entiendo. Ok, entonces, en primer lugar, yo le digo, yo tengo este plumón aquí, ¿verdad? Este plumón está en este estado, ¿verdad? Porque yo estoy aplicando una fuerza para que este plumón, por la gravedad, no caiga, ¿verdad? Entonces, pero a la vez yo sé que este plumón tiene su peso, ¿verdad? Mi mano también tiene un peso. Entonces, todas esas fuerzas que están interactuando en este plumón, esas son las fuerzas que vamos a estudiar. Pero ya no vendría a ser un plumón, sino vendría a ser cualquier objeto. Entonces, decimos que un diagrama de cuerpo libre y se va a denotar como D.C.L. Perfecto. Entonces, vamos a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es lo que refleja o lo que da a entender o describir todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, objeto u objeto en particular, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a realizar los siguientes pasos para graficar. En primer lugar, ¿ya? Vamos a graficar el peso mediante un vector vertical hacia abajo, que se le va a denominar P. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nosotros un objeto, ¿verdad? Un bloque. Este bloque va a poseer ¿qué? Su peso, pero acá dice que este bloque va a poseer su peso mediante un vector vertical. Profesor, este vector vertical lo graficamos de esta manera, así, mira. El vector que está aquí, que va mirando hacia abajo, ¿verdad? Va a representarse como el peso, ¿con qué se va a denotar? Con la letra P, perfecto. Esta P vendría a ser igual a ¿quién? El peso aquí es igual, ¿o a qué es equivalente? El peso es igual a ¿quién? A la masa por la gravedad. Ok, profesor. Esto significa que en física nosotros vamos a identificar también las unidades con que trabaja cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿el peso a qué es igual? La masa, ¿en qué unidades trabaja? ¿Con qué unidades trabaja? A ver, si ustedes van a la tienda y van a comprar arroz, azúcar, tomate, cebolla, entonces ustedes van a preguntar, ¿no? Señora, véndame, qué sé yo, 3 kilos de tomate, ¿no? 1 gramo de azúcar o 1 gramo, no sé, de otro cosa que condimentos o qué sé yo. Entonces, vamos a utilizar el kilogramo como unidad básica de la masa, ¿verdad? Entonces, la masa va a trabajar con kilogramos. Profesor, ¿y la G? La G es la gravedad. Y la gravedad va a trabajar con los metros segundo cuadrado. Entonces, si nosotros vamos a referirnos al peso, finalmente el peso, ¿a qué es igual? El peso va a ser igual a kilogramo metro segundo cuadrado. Profesor, ¿y este kilogramo metro segundo cuadrado? ¿Eso nos va a referir a qué? Ah, profesor, a 1 newton. A 1 newton. Significa que cuando nosotros trabajamos con el peso nos vamos a hacer referir al newton, ¿verdad? Entonces, como siguiente punto tenemos si hay contacto con superficies en la gráfica, o sea, la fuerza de reacción normal que va a expresar este bloque siempre va a ser perpendicular. Entonces, si es perpendicular, tenemos que... Entonces, si hay contacto con superficies, vamos a graficar la fuerza de reacción normal. Profesor, ¿cómo? No entiendo. Si hay contacto con superficies. Profesor, ¿cuál es una superficie? Miren, este es el bloque B y la superficie es lo que está en rojo, jóvenes, ¿verdad? En este caso, en el otro caso siguiente, este es ejemplo 1 y este es el ejemplo 2. En ejemplo 2, profesor, hay el mismo bloque B, pero ya no está en una superficie horizontal, sino hay un plano inclinado.
¿Cuál es ese plano inclinado de 37 grados? ¿Verdad? Entonces, lo que para el caso número 1, vamos a ir graficando lo que ya hemos aprendido en clase. ¿Verdad? ¿Qué hemos aprendido? Ah, profesor, hemos aprendido a graficar. En primer lugar, vamos a extraer este gráfico que está aquí. Lo extraemos y colocamos esto, ¿verdad? Este bloque que está aquí, lo colocamos, ¿sí? Y vamos a extraer, ¿qué vamos a extraer? Primero, su peso, profesor. El peso ya sabemos que va a graficarse mediante un vector vertical hacia abajo, mirando hacia abajo. Y que el peso va a ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a denotar? Como P. Y eso va a ser igual a 1 newton, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es kilogramo por metro segundo cuadrado. Entonces el peso es 1 newton. Profesor, pero hasta ahí ok. Eso es lo que hemos aprendido. Profesor, pero cuando hay contacto con superficies, ¿cuál es la superficie? Esta es la superficie, joven. ¿Sí? Cuando hay contacto con esta superficie, va a existir una normal. Profesor, ¿va a existir una normal? Así es, jovencito. ¿Con respecto a quién? Va a existir una normal respecto, ¿ya?, a la horizontal de la superficie. Va a medir, va a formar un grado de 90, un ángulo de 90 grados. O sea, va a ser perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la superficie? La que ya le subrayé de negro. Y la normal vendría a ser un vector, pero en dirección hacia arriba, o sea, contraria al peso. Y se va a representar con la letra M. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de graficar la normal, vamos a graficar la normal en sentido contrario al peso, joven, ¿sí? Si el peso va hacia abajo, la normal va a estar que hacia arriba, dirección hacia arriba, pero siempre formando un ángulo de 90 grados o perpendicular a la superficie de contacto. Perfecto. Profesor, entonces, hasta ahí vamos graficando dos fuerzas. Ese es para el ejemplo número 1. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser similar, jóvenes. Si para el ejemplo número 1 extraemos ese gráfico, entonces vamos a extraer nosotros el gráfico siguiente, ¿verdad? Ese bloque está en un plano inclinado de 37 grados. Significa que si lo extraemos sin ese plano inclinado, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Graficamos este bloque de esta manera, ¿verdad? Entonces, ojo que este bloque, aparte que está en un plano inclinado, va a estar ¿qué? Va a estar sostenido ante este resorte. Y acá está. Esta es otra superficie. Entonces aquí va a haber una fuerza que más adelante se va a conocer como, vemos ese resorte, vamos a ver que se va a aplicar la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces, que es para la elongación del resorte, pero no vamos a entrar en detalle en ese punto, ¿ya? Lo que nosotros vamos a decir que aquí va a existir una fuerza, ¿sí? Entonces, extraemos, colocamos una fuerza F, ¿verdad? Que es la de que ejerce este resorte. Entonces, una fuerza de F. Ok, profesor. Profesor, y como me está diciendo que este bloque, ¿ya? Como ya hemos aprendido a graficar el peso, entonces graficamos el peso. No hay problema. Entonces, aquí va a estar el peso. Que ya sabemos que se va a medir en Newton, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, nosotros ya sabemos ahorita graficar una fuerza normal para un plano inclinado. Y esa fuerza normal siempre va a estar, ¿ya? Esa fuerza normal siempre va a estar en sentido opuesto al peso. Si el peso va hacia arriba, la fuerza normal va hacia... Perdón, si el peso va hacia abajo, la fuerza normal va hacia arriba. Entonces, así. Y va a ser perpendicular al peso. Entonces, joven, por favor, tenga en cuenta que cuando graficamos la fuerza normal, siempre va a ser perpendicular a la superficie en contacto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, y para el tercer punto que vamos a ver, ojo, hemos aprendido primero a graficar el peso. Número 2, graficar la normal. Y número 3, ¿qué pasa cuando hay tensión, cuando hay cuerda?
Entonces, profesor, no entiendo. Mire, si existen cuerdas o cables, graficar la fuerza de tensión T, ojo que cuando va a haber cuerdas o cables vamos a ver una tensión, y la tensión también es un tipo de fuerza. Entonces, y esa tensión, entonces va a haber un corte al medio de la cuerda y apuntando a ese corte se grafica la fuerza de tensión. Profesor, mira, acá hay una superficie, ¿verdad? Sobre esta superficie está colgando, hay una cuerda con un objeto, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a extraer esa imagen de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, extraemos esta imagen y lo que nosotros vamos a hacer es esto, miren. Nosotros graficamos, de nuevo, graficamos esa pelotita, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ir. ¿Qué es lo que estamos apreciando aquí? Profesor, aquí estamos apreciando una cuerda. Esta cuerda que estoy señalando, ¿sí? Lo vamos a hacer un corte imaginario. ¡Plax! Y lo que vamos a hacer es que se va a graficar de esta manera, mira. Va a haber una tensión. Entonces, esta tensión que está aquí, ¿ya? Ese es un tipo de fuerza cuando hay una cuerda. Profesor, lo mismo va a ser cuando va a existir un plano inclinado, ¿verdad? Un plano inclinado va a ser lo mismo. Nosotros extraemos este bloque, ¿sí? Entonces, y lo que va a haber también, vamos a realizar en este plano inclinado, vamos a desarrollar un corte imaginario, ¿sí? Una tensión, va a existir una tensión y esta tensión T va a ir en direcciones opuestas, ¿verdad? Entonces, mira, hago mi corte imaginario y coloco mis flechas opuestas, que me implica la dirección opuesta, y coloco la T. Para el plano inclinado igual, desarrollo el mismo bloque, coloco la misma tensión, hago un corte imaginario, coloco la tensión y coloco mis flechas en diferente sentido. Ok. Ya. Entonces nosotros vamos a dibujar, ya tenemos 4 ejercicios, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. En este caso, ya, acá vemos una persona que está empujando, ya, a este bloque, ¿verdad? Entonces, en primer lugar debemos saber qué fuerzas actúan sobre ese bloque. Entonces nosotros vamos a prácticamente a pensar que en este bloque va a poseer su peso, ¿verdad? Peso o fuerza de gravedad, ya, como lo quieran llamar. Entonces colocamos aquí el peso, ¿verdad? El peso, que ya saben que es una fuerza horizontal, ¿sí? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más estamos viendo? Ojo, como acá hay una fuerza, ¿sí? Una fuerza, perdón, no. Aquí nosotros estamos apreciando, ¿ya? Que hay una superficie, un contacto con esta superficie, ¿ya? Entonces va a haber una normal, ¿ya? Y la normal siempre se va a dibujar en dirección opuesta al peso. Profesor, la normal va a estar aquí. Y siempre, ¿verdad? Siempre la normal va a formar un ángulo de 90 grados o perpendicular a la superficie en contacto, ¿ya? Y también, ojo, que aparte de esa fuerza normal, que le vamos a colocar N, ¿sí? La fuerza normal N, a la fuerza del peso P, y también va a haber una fuerza que está empujando ese bloque. Una fuerza, mira, esta fuerza F. ¿Ok? Entonces, en este gráfico estamos observando 3 tipos de fuerza. Ojo, observamos que esta persona está empujando este bloque en una superficie, ¿sí? Entonces, como está prácticamente arrastrando ese bloque en esa superficie, por eso hay normal, ¿sí? Entonces, y además, ese objeto que está empujando va a tener su peso. Colocamos el peso, luego graficamos la normal porque hay contacto con la superficie, jóvenes. Además, esa fuerza que está aplicando ese señor es la fuerza F, una fuerza externa al bloque, ¿sí? Entonces, estamos viendo 3 tipos de fuerzas. Ok, aquí en el ejemplo número 2,
Ya, en el ejemplo número 2, ¿qué es lo que estamos observando? Hay una persona colgada en dos cuerdas, ¿verdad? Entonces, aquí, como estamos observando, acá hay dos cuerdas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijimos? Vamos a hacer un corte imaginario, ¿sí? Para la cuerda número 1 y colocamos la tensión 1, ¿verdad? Y la dirección opuesta, ¿sí? Direcciones opuestas. Hacemos nuestro corte imaginario y colocamos T1. ¿Perfecto? Ok, jóvenes. Y para la siguiente, también hacemos nuestro corte imaginario, ¿sí? Y colocamos nuestras direcciones opuestas. Entonces, nuestra tensión 2. Ahora yo les pregunto, jóvenes, ¿esta persona está igual que esta persona que está aquí? ¿Verdad? No. Entonces, aquí está en el aire, ojo, en el aire. Por lo que está en el aire, no va a existir fuerza normal. ¿Ya? No va a existir fuerza normal. Lo que sí va a existir es la fuerza del peso, de la gravedad. Fuerza de la gravedad, o también llamada peso. Entonces, esa es la otra fuerza. Entonces, vemos aquí que estamos viendo fuerza de tensión, T1 y T2, y la fuerza del peso. Nada más. ¿Habrá fuerza normal? No, ¿por qué? Porque no está chocando en la superficie. No hay una superficie que lo está rozando. Por eso no hay fuerza normal. Ahora, en el ejercicio número 3, estamos observando a esta persona que está cargando, ¿verdad? ¿Sí? Esta carretilla. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos saber que aquí hay una rueda, ¿verdad? Entonces, esta rueda está ejerciendo un peso, ¿verdad? De la carretilla. ¿Sí? Entonces, ponemos el peso aquí. ¿Sí? Es una fuerza del peso. Ahora, ¿va a haber fuerza normal? Sí va a haber fuerza normal. ¿Sí o no? ¿Va a haber fuerza normal? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber fuerza normal? Porque si este objeto está rozando, ¿sí? En una superficie, está chocando en una superficie, por eso hay fuerza normal. Fuerza normal N, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, estas manijas, ¿ya? Estos dos tubitos de la carretilla que está cogiendo la persona, ¿sí? Yo les hago una pregunta, ¿eso vendría a ser tensión? ¿Eso es tensión? No es tensión. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, únicamente hablamos de tensión cuando nos referimos a cuerdas, ¿sí? Pero esto no es tensión. Aquí lo que está generando son fuerzas, que es diferente. Fuerza, tanto para este como para este está ejerciendo fuerza, ¿verdad? Entonces, no confundir. Esto no es tensión, son fuerzas que está prácticamente cogiendo con las manos esa carretilla y ejerciendo una fuerza para levantar esa carretilla con el peso que puede ver aquí, ¿sí? Por eso estoy colocando el peso, la normal, ¿sí? Que es perpendicularmente aquí a la superficie, y la fuerza que está generando la persona, ¿verdad? Entonces, y aquí, pues en el siguiente ejercicio, el número 4, el último, estamos viendo que hay dos superficies, ¿no? Que prácticamente hay dos cuerdas que están sosteniendo este bloque. Entonces nosotros, paso número 1, primero graficamos el peso, ¿verdad? El peso. Yo le pregunto de nuevo, ¿acá habrá fuerza normal? No hay fuerza normal porque no está chocando en ninguna superficie. Entonces, como no hay fuerza normal, colocamos nomás el peso, ¿verdad? Pero lo que sí va a existir, señores, es las tensiones. Hay dos cuerdas, ¿sí? Entonces, tensión 1, ¿sí? Y la tensión 2. La tensión 1 ya les he dicho que va en dirección opuesta, miren. Cuando hacemos nuestro corte imaginario, igual para la tensión 2, cuando hacemos nuestro corte imaginario, este corte imaginario va a haber en dos direcciones opuestas la tensión 2. Entonces, con esto queda concluido los ejercicios respecto al diagrama de cuerpo libre. Por favor, sáquele provecho y en pocos minutos comenzaré a realizar preguntas respecto al tema, qué es un diagrama de cuerpo libre, cuáles son los pasos a seguir para dibujar o esbozar el diagrama de cuerpo libre,
y espero que lo saquen mucho provecho, ¿sí? Hasta luego, bendiciones, cuídense.